Este podcast es presentado por la Rolita Importaculista, Paola Rodríguez y Felipe Tovar. Los temas a tratar son de índole pedagógicos, informativos y de interés general. Los viernes estaremos subiendo temas de opinión que nos puedan interesar a todos. Síguenos en nuestras redes para más información. Escúchanos por Spotify y YouTube. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura. Hola, ¿cómo están todos? Volvimos por acá. Estamos solamente en la Rolita y yo, pero traemos un tema muy interesante el día de hoy, de la ultraderecha de este país, como siempre dan de qué hablar. Así que no sé cómo será el contexto de hoy, Rolita, porque está muy bueno el tema. Bueno, pues nada, este tema yo creo que no necesita mucho contexto porque en realidad creo que todos los días nos han hablado del tema, en donde el pasado sábado estaba Miguel Uribe Turbay, que es un candidato a la presidencia del país, y él estaba realizando campaña en la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia más exactamente, cuando pues digamos que en medio de su discurso fue impactado de bala en su cabeza. De hecho, creo que digamos que los informes que dieron la Fundación Santa Fe, que es en donde el Estado pues como haciendo todo este proceso de recuperación, y pues como en donde le atendieron desde un primer momento, dijeron que habían de 6 impactos, le habían pues digamos que impactado, de 6 balas le habían impactado 3. Pues digamos que en ese momento también se inicia pues como la persecución de la persona que lo agrede, que finalmente es un menor de edad, y pues esta persona también obviamente fue capturada. Ya para la fecha a la que estamos grabando este capítulo, pues digamos que su captura ya fue legalizada y está pues como iniciando todo este proceso jurídico y penal para este joven, este adolescente, y pues básicamente ese es como el contexto. Miguel Uribe pues siempre ha sido una persona bastante polémica, como por las declaraciones que él suele dar acerca de algunos temas. Él digamos que también cuando fue secretario de, si no estoy mal, seguridad en Bogotá, él fue secretario, si no estoy mal, de seguridad o de gobierno, bueno, no me acuerdo bien. Pues digamos que él hizo una serie de declaraciones bastante lamentables. Esto fue cuando se presentó el caso de Rosalvira Celi, que fue esta mujer que pues desafortunadamente a manos de un compañero de clase fue empalada. Y Miguel Uribe Turbay sale con unas declaraciones bastante lamentables en donde básicamente dice que si Rosalvira no hubiera salido con sus compañeros de universidad, pues no le hubiera pasado lo que le pasó. Pues obviamente ese es un comentario sumamente revictimizante, sumamente digamos que desconectado, sumamente... Sí, desconectado pues como de toda esta situación que generalmente atraviesan las mujeres del país, en donde son violentadas, abusadas sexualmente, y también obviamente un comentario completamente salido de tono. Más adelante también pues se ha encontrado que Miguel Uribe ha hecho una serie de comentarios también en el marco de las protestas, en donde por ejemplo con Dylan Cruz dijo que la bala iba para otro lado, pero que Dylan se atravesó. Y dentro, digamos que de su gestión de tema político, pues siempre ha sido una persona bastante cuestionable en términos de que, pues como todo lo que tenga que ver con la ultraderecha, pues no hay una gestión realmente significativa para los sectores populares y más vulnerables del país, sino siempre, pues obviamente dedicado a todo lo que es la élite y demás. Lo que causa, digamos que malestar en medio de todo esto, pues y aunque bien hay que decirlo, pues la violencia nunca jamás será la solución, venga de donde venga. Lo que causa mucha, digamos que como descontento de parte de algunos pues sectores que así lo manifiestan, y es como esta realidad que hoy atraviesa a Miguel Uribe Turbay ha atravesado a muchas personas a diario, y no solo a una, sino a demasiadas personas a diario, que también son líderes sociales, que también vienen de los sectores populares, que también salieron de las bases y demás. Desafortunadamente estas personas pues también son víctimas de la violencia, también les hacen atentados, y digamos que los medios de comunicación al servicio del establecimiento y de los poderosos pues no salen a hacer de esto toda una noticia mediática, ¿no?
Lo que también llama la atención es ver cómo la familia de Miguel Uribe pues obviamente pide en este momento de empatía, pide oración, pide una cantidad de cosas que ya digamos que muy a título personal digo, me conflictúa un montón tener que escuchar todo el tiempo palabras de como que fraternicemos, como de que seamos empáticos, cuando realmente este señor es el ejemplo perfecto para saber que nunca jamás a él por su cabeza se le ha ocurrido preocuparse ni lamentarse de la violencia, pues de la cual muchas y muchos de los sectores populares, de los barrios más vulnerables, de los sectores más pobres de la sociedad colombiana, pues han sido víctimas. Y en ese sentido, a mí sí realmente, lo voy a decir abiertamente, me cuesta un montón empatizar con este tipo de personas cuando ellos no conocen el significado de empatía. Lo que también más me genera bastante malestar y que repudio completamente, y ojo que yo con esto que estoy diciendo no estoy justificando lo que pasó, no estoy defendiendo al sicario ni tampoco estoy normalizando la situación, pero a lo que voy es que nosotros y nosotras deberíamos ser un poco más críticos a la hora de, si bien esa es una situación bastante lamentable, también pensarnos de qué manera nos están implementando una narrativa del terror y no perdamos de vista que estamos en plenas campañas, ¿no? Pues ya se viene como todo el tema electoral y esa precisamente es de las cosas más asqueantes que muchos de los también candidatos a la presidencia para el 2026 hicieron, que fue como a mi manera de analizarlo, no sé Pau, tú qué opines, cómo instrumentalizan el lamentable hecho que es el atentado que le hacen a Miguel Uribe y cómo de manera casi que inmediata llega Miguel Uribe a la clínica Santa Fe, a la Fundación Santa Fe, allá llega Vicky Dávila y empiezan por X y por todas las redes sociales a comentar una cantidad de cosas, a echarle la culpa al gobierno Petro, a Gustavo Petro, sin ningún tipo de prueba. Y pues lo que digamos que más lo conflictúa a uno es ver cómo también, aunque obviamente había que hacerlo y había que legalizar esa captura, pues también cómo se lleva a cabo precisamente este procedimiento con el niño o con el joven que resulta ser el sicario de este atentado. Pues sí, Rolita, después de este pues contexto y iniciando el debate, dices cosas que son muy al punto y muy ciertas y que siempre la vemos por parte de la derecha extrema de este país, porque sabemos muy bien que Miguel Uribe pertenece a la derecha extrema de este país, o sea, él siempre se ha identificado por parte de la derecha, siempre ha tenido su orientación política hacia ese lado. Y todas estas cosas que tú dices se han visto no solamente en él como candidato presidencial, sino en todos aquellos que tienen la misma narrativa y el mismo discurso acerca de, pues sí, de toda esa cuestión. Hay algo acá importante y lo que tú decías es cierto, el hecho lamentable de que la guerra continúe en el país y de que se ataquen, bueno, en este caso líderes políticos o que se ataquen líderes sociales o periodistas tanto independientes como del establecimiento, no se debe tolerar, ¿sí? Porque es un acto de violencia más que se suma a la guerra de este país que se viene viviendo hace muchos años, porque es que Colombia es un país que vive en guerra hace muchas décadas y lamentablemente la paz no se ha podido lograr. Por parte más que todo creo que por falta de trabajo de los gobiernos, porque se unen a este tipo de actuaciones sociales, yo lo diría desde ese punto de vista, porque es que sabemos que la política en Colombia es narcotraficante, la política en Colombia es paramilitar, la política en Colombia está llena de corrupción y de sangre que lamentablemente el pueblo es el único que ha salido afectado. Aquí lo chistoso es ver a Vicky Dávila llorando, ver a Uribe llorando, o sea, es absurdo ver como todas estas personas que son las mismas que apoyan el porte de armas, que son las mismas que apoyaron a las personas que salieron a dispararle, personas civiles que salieron a dispararle a los manifestantes en las protestas, o que todavía lo hacen, amenazan a la gente por redes sociales, amenazan a la gente directamente en las calles. Entonces, yo digo que está mal hecho el acto de violencia que se cometió contra Miguel Uribe, pero personalmente no me solidarizo por una persona que apoya el bombardeo a niños, no me solidarizo por una persona que dice que el porte de armas es importante en Colombia para nuestra propia seguridad, que promueve el paramilitarismo. No me solidarizo por esa persona, ojalá se recupere, ojalá salga de su problema de salud en este momento, pero realmente no me solidarizo. Y más cuando la hipocresía política está detrás, porque sabemos que Vicky Dávila va a hacer show allá a la Fundación Santa Fe. Igual Uribe, igual JP, todos los que han ido van a hacer show
político y no más, absolutamente nada más. Entonces, si vemos el discurso de Miguel Uribe, prácticamente es como marica, el man se lo merecía, ¿sí? Si vamos a hablarlo así, el man como que hablando con humor negro, el man se merecía un tiro, de verdad, él y muchos otros, ¿sí? Como dice una señora por redes sociales, dice, hay tantas personas que se pudieran haber evitado con un condón, es uno de estos, ¿sí? Hablando con humor negro, y no es por burlarnos, lamentable suceso, ¿sí? Su familia, su esposa, sus hijos, tenaz, pero parce, o sea, es un man que promueve la muerte, es un man que promueve el narcotráfico, es un man que apoya todo este tipo de prácticas de guerra, del uribismo, que lo único que quieren es acabar con el pueblo, acoplar al pueblo, callar el pueblo, y esto es muy importante lo que está pasando, porque como tú decías, estamos en campañas políticas, estamos en este momento en campañas presidenciales, y esto deja mucho que desear para la política de Colombia en el 2026, en las próximas elecciones presidenciales, ¿sí? Salen y culpan a Petro, que me parece absurdo, sobre todo, pues más que todo Vicky Ávila, Revista Semana lanzó un titular muy chistoso, ¿sí? Que mezcla como la consulta popular y cómo Petro la decretó, obviamente, porque pues ya el gobierno no quiso, ya el Congreso no quiso aceptarla, entonces ya pues el presidente dijo, no, ya no puedo más, me toca decretarla porque yo sí o sí necesito que pasen las reformas en el Congreso. Entonces sale Revista Semana con un titular súper absurdo, como que habla de la consulta, pero al mismo tiempo lo culpa de lo del atentado a Miguel Uribe, y es absurdo que culpen a un presidente de esto, porque sabemos que en los gobiernos anteriores sí se veían amenazas directas a los políticos y periodistas en contra de la oposición. ¿Sí? Y se vieron muertes, o sea, porque es que también estamos hablando de atentados y muertes directas a personas de la oposición de los gobiernos anteriores. Entonces no es el hecho de, listo, le disparan al man, cagá, pudo haber sido un autoatentado que el man no lo sabía, un autoatentado de la misma derecha, porque lo más probable es que haya sido eso. Daniel Quintero salió a decir que lo más probable es que tenga que ver con el Clan del Golfo y la ultraderecha de este país. A la final, Miguel Uribe, pues creo que es un estorbo para el centro democrático, yo lo veo así. Bueno, dentro, digamos que de lo que ha venido pasando, hay varias cosas, y es que al otro día inmediatamente comenzaron como a aplicar esa misma narrativa que nos han aplicado hace muchísimo tiempo, pero que cuando ustedes, digamos que se toma el trabajo de interpretar, de entender, de leer, pues se entiende que son narrativas y estrategias del terror, que casi siempre pues son, digamos que aplicadas por la derecha o la ultraderecha de este país, y es salir a decir entonces todos, o pues digamos los más visibles de los candidatos del uribismo, que los iban también a hacer atentar. Entonces entre esos Vicky Ávila salió a decir que tenía informaciones inéditas de yo no sé quiéncito, que le dijo que a ella también le iban a hacer atentado. Luego salió María Fernanda Cabal, luego salió Uribe, perdón, salieron varios. Entonces esto lo tomaron como si fuera pues la atentatón pues turista. Y eso también a mí me parece muy denso, en el sentido en el que es como instrumentalizar una vaina que es dura. Independientemente de que sea Miguel Uribe Turbay, pienso que el hecho en sí mismo de atentar contra la humanidad de alguien en un ámbito político no debería ser, o sea, a nosotros no nos debería costar la vida pensar diferente, sin decir que yo con esto estoy empatizando, que yo con esto estoy en solidaridad con el hermano, que yo con esto estoy afín a sus ideas, porque no lo es así. De hecho, era muy curioso cuando se analizaba el discurso que el hombre alcanzó a dar, que hacía un minuto y medio antes de que le impactara el primer disparo en su cabeza. El hombre estaba hablando del porte legal, que tenía que reevaluarse el tema porque los colombianos de bien tenían derecho para portar su salvoconducto y su arma. En esa, digamos que en ese orden de ideas y en esa lógica uribista, entonces a él le podríamos decir que le disparó un colombiano de bien. Muy seguramente no. Muy seguramente la gente va a decir, no, pero ¿cómo hijo de madre van a decir eso? Es lo mismo que nosotros escuchamos de esta gente cada vez que sale a decir que sí al porte legal de armas, que sí pues a disparar y a matar y a acabar con todo aquel que piense diferente. Y es esa misma irracionalidad la que la gente a veces no se piensa, no analiza. Y esto es un ejercicio de memoria. O sea, esto también es importante que se analice desde la memoria, porque a nosotros no se nos puede olvidar lo que ha venido sucediendo. Es un ser humano, sí, es lamentable también, pero él ha sido uno de los personajes políticos más nefastos en términos de todo lo que él defiende, de todo lo que él propone, que no es bueno
para digamos, los sectores populares, los sectores vulnerables, las partes pobres del país, porque ellos nunca piensan en este tipo de personas, sino al contrario, siempre piensan es en cuánto pueden ellos adquirir, cuánto pueden ellos, digamos, que ganar con todo lo que desde el Parlamento pueden hacer. Y también, digamos que el abuelo de él, que fue presidente, estuvo también bastante cuestionado. Eso fue el año pasado, en donde el man estaba por allá en unas listas bastante densas, que temas con narcotráfico. Y me acuerdo de esto precisamente porque una de las cosas que dijo el sicario cuando fue, digamos, que capturado o como, pues, digamos, detenido por la policía en un primer momento, que aparte también hay que decir que digamos que la manera en la que se llevó a cabo ese operativo fue bastante irregular, porque pues tocaron el arma sin los cuidados que deben tenerse, que fue un arma que después se descubrió que fue comprada de manera legal en Estados Unidos en agosto del 2020 por una mujer, qué mujer no se sabe, y en eso se supone que están. También el celular del chico se desapareció, se ve que precisamente él lleva su celular en el video que toman o en los videos que tomaron cuando lo capturan entre civiles y policías, que le dan una pela terrible, pero el celular se desaparece. Cuando el chico lo toman, lo capturan o lo cogen, lo que él dice es déjeme, yo le doy los números del que me mandó el man de la olla. Cuando él dice el man de la olla, lo primero que a mí se me ocurre pensar es que muy seguramente esto no tiene absolutamente nada que ver ni con Gustavo Petro, ni con la izquierda, ni con el progresismo, sino que esto puede tener que ver quizá con alguna cosa rara, cuestionable, en la que este tipo de personajes estén involucrados, y más con los antecedentes que generalmente a ellos les salen cuando les abren investigaciones y demás, que incluso unos días atrás, María Fernanda estaba agarrada con el hombre, que porque él estaba, mejor dicho, despilfarrándose un dinero y haciendo uso indebido del dinero público. O sea, entre ellos mismos se están tirando tanto que uno sinceramente ya no sabe qué pensar. Y como estamos en este país en donde pasa absolutamente de todo y nada se nos puede hacer raro, sin decir que vamos a normalizar que una cosa de estas tan berraca pase, pues si uno lo primero que piensa es que aquí hay algo raro. No sé si es que este personaje está metido en temas turbios, en temas con polvo blanco, o sea, no lo sé. Es un ajuste de cuentas, quizá de algún grupo, digamos, que se dedique a todo este tema de compra y venta de polvo que da rista, no sé, o sea, a mí se me ocurre pensar muchas cosas que no sean necesariamente con el tema del gobierno Petro, pero como estamos en Colombia y ellos tienen el poder más grande, que es pues el tema de medios de comunicación al servicio del erario, pues nada, básicamente la narrativa que se ha vendido es que sí, es que pobrecito Miguel Turbay, y que aparte Miguel Uribe Turbay, y que aparte de todo esto, pues que imagínense que eso de pronto fue Petro, y que el niño sicario, que eso a mí me parece un calificativo terrible, porque si un niño de esa edad, o un joven de esa edad, por una plata o por lo que haya sido, se atreve a hacer eso, es porque realmente el país le falla a esa persona. O sea, ningún niño que tenga todas las posibilidades se va a prestar muy seguramente para hacer una cosa de esas. Entonces yo pues digamos que esas son como las reflexiones que saco acerca de qué es lo que puede estar sucediendo, ¿sí? Y también me molesta un poco el hecho de que salga la esposa de este señor cada día a salir a hablar que somos buenos, que nosotros siempre hemos sido buenos y que nosotros siempre hemos sido buenos, cuando no son buenos. De pronto son buenos para la clase política adinerada, ¿sí? Para los amigos de ellos, los de los clubes, la gente de mucha plata, para ellos quizás son buenos, pero para la gran mayoría de personas y sobre todo para quienes pensamos diferente no lo son. Entonces yo lo que rescato de todo esto que está pasando es hacer el ejercicio de memoria. A nosotros no se nos puede olvidar, sí es un ser humano, sí que caga, sí, pero hasta ahí. Porque así como le pasó a él, le ha pasado a miles de personas que son personas también activistas, políticos, que han sido la oposición en su mayoría, porque aquí hasta ahorita se tiene un gobierno progresista, casi siempre hemos sido oposición, también los han matado, también los han desaparecido, también los han silenciado, lo que decías tú, Paola, no solamente políticos, sino también periodistas, ¿sí? Por ejemplo, Garzón fue una persona que silenciaron simple y sencillamente por pensar diferente y decir las cosas como son. Y mira que con el pasar de los años, muchas cosas que él decía, la historia le dio la razón. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de detenernos solamente, porque eso sí, digamos, no sé, Paola, pero a mí me han tirado de una manera que es que soy irrespetuosa, que yo no sé qué, con el dolor ajeno. Parce, este país vive en ese dolor y no es que uno lo normalice, pero ¿por qué la vida de unos vale más que la vida de otros? ¿Sí? Porque en el Cauca, que viven matando gente, matando líderes sociales, atentando contra la misma, por ejemplo, vicepresidenta del país, y ahí sí no pasa nada, más allá de decir, oiga, le hicieron un atentado a Francia Márquez, ¿cierto?
le hicieron un atentado a la familia de Francia Márquez, pero ¿por qué no le dan el bombo que le han dado a Miguel Uribe Turbay? Ya llevamos 5 días, 6 días bueno, no sé, casi una semana se va a completar del atentado, todos los días en todas las emisiones, a cada ratico, en televisión, en la prensa, en radio, o sea, en redes, en todo lado, nos tienen inundados con noticias de ese señor. Y creo que también incluso eso sigue siendo revictimizante, marica. Dejen que, pues no sé, si todo está en manos de los médicos, pues que la ciencia haga lo que tiene que hacer, el que crea, pues que Dios haga lo que tenga que hacer, y dejen a esa señora, a la mujer y a su familia vivir su proceso tranquilos, sin necesidad de tener que salir cada día a decir y a pedir oraciones, porque realmente eso es algo que para quienes analizamos la vuelta más allá de una tragedia, de algo que obviamente es duro, pues no debe ser. Es mi manera de pensar. Pues sí, mire, este tema no es para uno enlodarse tanto, porque pues precisamente es el atentado a Miguel Uribe Turbay, que hay muchas cosas detrás turbias. Yo lo veo más también desde el lado conspiranoico, soy un poco conspiranoica con todo este tipo del control social, pero sí hay muchas cosas turbias detrás del atentado de él. Y algo que sí me impresionó fue la edad de la persona que capturaron, al que acusan directamente de dispararle. Es un niño de 14 años. Un niño que, según los medios de comunicación y las pocas noticias, digamos, alternativas que se han podido ver sobre él, porque pues realmente los medios del establecimiento lo que han hecho es darle durísimo a ese niño, porque es un niño de 14 años, tiene una vida no muy bonita. Realmente tengo entendido que la mamá falleció, el papá está en otro país, está a cargo de una tía, no vive en unas condiciones muy favorables, digamos, con oportunidades buenas. Entonces como que es impresionante la edad de ese niño, y es impresionante cómo el sicariato de este país o cómo las organizaciones de delincuencia común cogen a estos niños a tal punto de corromperlos y volverlos homicidas o volverlos asesinos a sangre fría, por un par de pesos o simplemente por hacerles sentir un poco la gloria por tener un arma en la mano, porque realmente eso no da más allá de sentirse uno de pronto un poco miserable. Yo creo, en mi caso, que tener un arma en la mano y dispararle a otra persona, tiene uno que tener mucho valor, mucha mente fría, y tiene uno que tener muchas ganas de dinero fácil para poder hacer eso. Y poder corromper la mente de un niño de 14 años, me parece increíble el asunto, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué va a pasar? El ICBF pidió protección absoluta para ese niño de 14 años y el respeto de sus derechos. Creo que en parte al sicariato de este país y a la delincuencia común les sirven niños, porque la ley los acobija muchísimo a ellos, ¿sí? De pronto no van a cumplir las condenas completas que debería cumplir un mayor de edad por cometer un homicidio o por un genocidio o por culparse de muchos, ¿sí? Echarse a la carga, digamos, un atentado como este, que es muy importante para la política del país, independientemente que sea Miguel Uribe. Este es un atentado que marca un precedente en la política del país, porque puede ser cualquier otro candidato. Cualquier otro candidato puede estar también en la lista para poder como acceder a un atentado, como quien dice. O sea, se ganó la lotería, tome su atentado, o tome su balazo, o quién sabe cómo más, ¿sí? Pero como tú decías, si lo vemos desde el ámbito como más realista sobre la política de este país, creo que el atentado a Miguel Uribe deja un precedente, marca muchísimo sobre la adolescencia de este país. Y en tercer lugar, es un hecho lamentable que se suma más a la guerra de un país que ya viene sufriendo, que ya ha llorado, que ha sufrido. Lo que tú decías, ¿por qué carajo le dan tanto bombo? Mire lo que hizo Polo Polo con las botas, con la representación de las botas allá en el Congreso sobre los 6.402 falsos positivos. Me parece que eso es una maldad fría, un corazón frío que no siente, que no tiene empatía, pero claro, como es Miguel Uribe, entonces seamos empáticos, solidaricémonos por una persona que apoya las armas, que apoya la muerte, que apoya el paramilitarismo, y no importa, los demás no importan. Entonces mañana matan al presidente y entonces no importa, porque es el presidente Petro, no vamos a dar una noticia, no vamos a decir nada. ¿Sí? Porque últimamente Petro, desde la Casa Nariño se han comprobado que se han intentado hacer atentados en contra de Petro, se han encontrado, no sé si fue un misil, no recuerdo bien la noticia, fue como un arma así como super guau, que porque está en la calle, porque la encontraron tirada en la calle. Entonces no es el hecho de no solidarizarse, sino es el acto de violencia que está sucediendo precisamente a puertas de elecciones presidenciales, porque ya queda muy poco tiempo, prácticamente queda un año. Entonces, eso marca mucho, eso deja mucho que desear. Esperar la consulta popular, yo siento que con la consulta popular se puede definir la presidencia del 2026. Ojalá este atentado no trunque o no invada las mentes de los colombianos de manera negativa,
porque hay que verlo también de manera realista y decir, bueno, la política de este país se basa en la guerra, esto tenía que pasar, en algún momento sí iba a pasar, y más siendo Petro el presidente. Sí, yo creo que se estaba demorando, algo así. Antes se estaba demorando y creo que la persona a la que le tocó, para mí no es tan importante para el uribismo. Creo que no le echan tanto bombo el uribismo a esto, sino que simplemente los medios de comunicación están aprovechando de la situación, los candidatos están aprovechando de la situación y ya, cagada por el man, ojalá se recupere. Realmente pues es una vida que no debe sumarse a la guerra de este país, pero pues lamentablemente sabemos las condiciones en las que él está expuesto a la política en este país y lamentablemente no son las mejores, porque él repite el mismo discurso que repetía Uribe cuando fue presidente en el 2002. Entonces dejémonos de maricadas, pero así es la realidad. Él está repitiendo los patrones de conducta de sus antepasados. Entonces pues lamentablemente eso es así. Digamos que ahí también hay un tema y es el cómo algunos parlamentarios incluso ya están proponiendo un proyecto en donde ya no sea desde los 18 años que se comience como al tema de la penalización de los delitos como adulto, sino que incluso desde los 14 años se haga se configuren los delitos con la misma gravedad que se hace si usted ya tiene precisamente cédula. Y en ese sentido, sí, efectivamente hay que decir que precisamente los niños se convierten en un objetivo de todas estas bandas y todas estas personas que quieren atentar contra otras y otros, porque pues no les penalizan nunca ningún delito de la misma manera. Creo que yo escuché en algún lugar, tal vez el lunes si no estoy mal, que se hablaba de una condena máxima de 8 años para este joven. Y pues si lo medimos en términos de justicia, parece 8 años por casi dejar a Miguel en una condición que ni se sabe si se llega a recuperar, ni se sabe de qué manera él va a quedar, que yo creería por la gravedad de las heridas y demás, pues se supone que él no es como que vaya a quedar muy bien, que digamos, es decir, en términos de que todas sus capacidades, pues cognitivamente hablando y demás. Ahora, si la ciencia es muy buena, los médicos son muy buenos y el man está de buena, además que vuelva a estar pues como si nada, que sería lo ideal en medio de todo, a pesar de que el tipo me caiga súper mal. Pero pues digamos que después de hacer un atentado de este calibre, pues 8 años realmente sí es una condena re irrisoria, y además que ni siquiera van presos, sino los meten como a una serie de, bueno, no sé si eso se le dice cárceles, pero es como unos, no sé, unos centros para jóvenes, y bueno, el tratamiento es completamente diferente. Entonces por esa razón también incluso ya se está hablando de un proyecto que está sacando una gente, que además que ese sí lo saquen y lo aprueben de una, porque ellos, cosas que quieran hacer, ellos sí las hacen rápido y que les convenga, ¿no? Yo aquí digo ya que como este es un tema complicado, porque creo que no va a existir un consenso nunca, siempre van a existir, digamos que diversas posturas, pero dentro, digamos que la postura más humana que uno puede dar es sí, efectivamente, pues que el man ojalá se recupere, que todo lo que pase en términos de salud para él sea lo mejor, lo más conveniente. Igual es que es gente de Lucas, entonces puede tener tratamiento alternativo todo el que quiera y no pasa nada, porque de hecho por eso lo están atendiendo en la Fundación Santa Fe, que esa es una de las entidades más luqueras, pues, o sea, eso es, mejor dicho, ¿cierto? Allá no llega cualquiera, hay que decirlo. Pero, pues nada, o sea, queda mucho que pensarse, queda mucho que analizarse. Creo que de todas maneras esto obviamente, sea para el lado que sea, pues no lo que uno quisiera ver, ¿no? Además que no solo este atentado, sino que ayer también hubo una serie de atentados durísimos por el lado del Valle del Cauca, por el lado del Cauca. Una cantidad increíble de atentados, estaba súper caliente en Cali, creo que en 2 o 3 barrios hicieron atentados con bombas, se armó el mierdero más horrible. Entonces creo que todo esto hace parte simplemente de una narrativa que o bien fue el punto de partida o el papayazo perfecto lo que le hicieron a Miguel Uribe, si es que de pronto es algún ajuste de cuentas, alguna vaina rara que el man esté metido, o fue solo uno de los tantos que quizá estén programados ¿para qué? Para desestabilizar el gobierno, para meterle terror y pánico a la gente. Claramente para mí también, así coincido como lo dice Paola, pues digamos que para mí Miguel Uribe Turbay es uno de los menos, digamos de los menos visibles y de los menos fuertes a la hora de candidaturas, sí, a la hora de hablar de candidaturas, pero pues sin embargo igual es un ser humano y pues sí, que uno real lo que le hicieron. También pues igual porque él mantiene una historia de violencia desde que prácticamente era un niño, que también perdió pues como a su mamá de una manera trágica, una muerte violenta pues también a manos de narcotraficantes, pero mire la ironía, y es que él hoy día trabaja y está parchado con esas personas que también trabajaban para esos carteles. Entonces ahí es donde yo digo, todo pierde como toda coherencia, pero bueno, ese ya es un ejercicio de memoria que la gente tiene que hacer,
en vez de imputarse porque uno no se pone a hacer el rosario por el hombre, sino más bien como echarle cacumen a la vaina. Y pues nada, yo digamos que ya de esa manera termino. El tema es bastante complejo en este momento a la hora de grabar este episodio. El hombre sigue delicado de salud, digamos que no hay mayor respuesta acerca, digamos que del tratamiento. Hoy creo que salieron a decir que sí hubo como un avance en términos neurológicos, neurológicos, pero pues quién sabe qué tanto sea lo que hayan pues como visto que el hombre evolucionó. Lo que digo, ojalá en términos de salud pues el man quede bien y ya. Pero esto es delicado, creo que para mí igual es como más también cortina de humo, todo lo que de ahí, o sea, el hecho es lamentable, pero todo lo que ha venido pasando de ahí en adelante para mí fue solo, o es solo cortina de humo y fue el papayazo perfecto de toda esa pirámide. Creo que cogieron y arrancaron por el eslabón más débil. Pues esperar qué pasa con este joven que está, digamos que, pues ya, ¿cómo se llama? Cuando le meten los delitos a uno, bueno, detenido y legalizada la vuelta. Y pues nada, esperar gente, pero pues sí, creo que la invitación de mi parte es a que lean como todos los días les digo cuando grabo aquí, y a que dejen de pensar también, dejen de ser tan camanduleros y tan creyentes y más bien pónganse a leer historia, pues madre, que eso es lo que falta para que abran esa mente y dejen de copiar y andar pintando pajaritos, porque a veces yo digo que el mismo colombiano se pinta los pajaritos solo y después se está quejando de las maricadas que hacen. Pues sí, ya como para cerrar, es muy cierto lo que tú dices, creo que hay que indagar más sobre el tema, esperar las noticias futuras sobre la evolución de la salud de Miguel Uribe Turbay. Por otro lado, pues nada, un golpe más a la política de este país, lamentablemente una persona pues bastante polémica también en la política. Y pues nada, como dice la rolita, lean, indaguen, no coman entero. Si les pareció que una noticia es dudosa, investiguenla más. Pronta recuperación para Miguel Uribe. No me solidarizo, vuelvo y repito, no me solidarizo por una persona que apoya la muerte de niños, no me solidarizo por una persona que apoya el porte de armas, porque es que esto no es Estados Unidos, parce, donde usted encuentra tiendas de armas y va y supuestamente armas para cazar, luego se vuelven genocidas, matan 50, 30, 100 personas en colegios, en conciertos, en parques, ¿sí? Entonces vivimos en Colombia, un país lleno de guerra, donde el porte de armas no se debe aceptar, porque ya no más muertos, esta guerra no permite más muertos, no más dolor, no más llanto, no más sufrimiento de familias, de madres, de hijos, de esposos, no más, ¿sí? Entonces esperemos a ver qué sucede con este señor, ojalá se recupere, ojalá salga, ojalá todo esté bien, como tú dijiste, de pronto no quede del todo bien, porque es que los tiros tengo entendido que fueron en la cabeza, entonces pues sí, siempre es un poco complicada la salud de este hombre, y pues nada, esperar cómo evoluciona, y que obviamente el show mediático va a seguir. Vicky Ávila va a seguir hablando por la mañana y por la tarde allá en la entrada de esa clínica, va a seguir chistando que Petro también, y no es la única. Toda la derecha de ese país en este momento le echa la culpa a Petro por el atentado a Miguel Uribe, que me parece absurdo, muy absurdo, pero sí lo que tú dijiste, cortinas de humo. Mira lo que pasó ayer en Cali, entonces sí, también eso tiene que ver mucho con las bombas que detonaron allá, y nada, de pronto puede que venga algo peor, y esto sea como el comienzo de una guerra política en Colombia que no es justo para el pueblo colombiano, más guerra no es justo. Entonces, ojalá todo llegue a feliz término, que los candidatos que estén en este momento haciendo campaña política puedan terminar, porque creo que suspendieron, unos días van a suspender las campañas políticas, pues por lo mismo, creo que temen. Parce, es horrible, yo creo que debe ser horrible usted ser una figura política y saber que si sale a la calle puede haber un 80% de probabilidad de que le peguen un tiro entre ceja y ceja por hablar así ordinariamente. Debe ser tenaz, no importa del partido político al que pertenezca, pero debe ser tenaz. Vivir con esa zozobra, vivir con ese miedo en un país tan hermoso como Colombia, con gente tan hermosa, con gente tan, sí, como con ese amor de patria, lamentablemente vivimos en guerra. Entonces, gracias por escucharnos nuevamente. Nos hizo falta Pipe con sus titulares, pero pues tiene sus cosillas personales por allí, entonces después lo veremos nuevamente con nosotras reunidas. Y nada, un abracito, Rolita, gracias. Chao, que les vaya muy bien hoy.